Gracias por continuar con nosotros aquí en Tu Revista Nos Vemos, y en este momento iniciamos con el segmento de nutrición con la nutricionista Claudia Elías, donde vamos a tomar en cuenta un tema bastante importante y es la adolescencia, un momento oportuno para promover una alimentación saludable. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, un placer poder estar acá nuevamente en el segmento de nutrición, y definitivamente esta es una de las etapas más fascinantes, la adolescencia, con respecto al desarrollo, todos los cambios que se da, pero a la misma vez una etapa con bastantes retos, por lo mismo que estamos teniendo un desarrollo y un cambio tanto físico, mental y psicológicamente. ¿Cómo podemos nosotros promover la buena alimentación saludable con los pequeños de la casa? Porque sabemos que a veces en los anuncios ven cosas como hamburguesas y eso es lo que quieren comer pura comida chatarra, pero no quieren comer las verduras, que el pollo cocido no lo quieren cocido, sino que frito. Exactamente. Bueno, antes que nada, la adolescencia es esa etapa entre los 12 y 19 años, según la Organización Mundial de la Salud. En algunos casos se mira hasta los 21 años. ¿Qué va a ser lo importante acá para estos hábitos saludables? Siempre va a empezar en la casa. Por eso siempre les digo la importancia de poder alimentar bien a nuestros hijos desde bebés, desde que están en la panza de la mamá. Es importante que la mamá lleve una buena alimentación. Desde ahí estamos exponiendo a nuestro bebé la lactancia, cuando ya empieza con sus primeras comidas. Sumamente importante llevar una dieta bastante variada para que esto ya sea un hábito. Pero ¿qué sucede si no lo hicimos o en su momento? Y muchas veces sucede que no sabemos qué darle de comer a nuestros niños o qué deben de comer. Entonces en la adolescencia viene el problema, que solo quieren, ya en este momento el adolescente es más independiente, él quiere ser más independiente, quiere tomar sus propias decisiones, entonces por ende no quiere comer o se siente con el derecho de decidir qué comer o no comer. Es importante acá siempre que como familia seamos bastante comprensivos, no obliguemos, obligar no es la solución. La comida no la tenemos que ver como un premio o un castigo, porque a veces si te comes todos los vegetales, te llevo a comer o te doy un postre. Pues en realidad la comida no debería de verse así, ni tampoco si no te los comes, entonces no vamos a salir o no vamos a comprar comida. Siempre mantenemos como ese castigo y ese premio. Entonces es sumamente importante, número uno, o sea, como consejo número uno, dar el ejemplo. Muy difícilmente alguien va a tomar un consejo, principalmente de sus padres o la persona que lo cuide, si la persona no lo hace. No, tenés que comer tus vegetales, y él o ella mira su plato de comida y no hay vegetales ahí, entonces ¿por qué yo me los tengo que comer? Se hacen la pregunta a los adolescentes. Entonces, sumamente importante eso. Segundo, recordemos que ustedes son los que tienen la responsabilidad de alimentar bien a esos adolescentes. Ustedes van al súper, ustedes tienen el deber de ir al súper, entonces tratemos de tener en casa alimentos bastante nutritivos para que no esté esa tentación. A veces se da mucho que no, es que él solo pasa comiendo galletas o ella solo quiere estar comiendo dulce, pero están en casa, sí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa exposición. Recordemos también ahorita que estamos de manera semipresencial, en algunos casos virtuales, también en las instituciones, en los colegios se vende comida. Entonces, sumamente importante, mi recomendación es que sentemos bien esas bases en casa, que aseguremos esa alimentación en casa, y si en algún momento pues el adolescente decide comprar alguna chuchería en el colegio, pues no va a venir a afectar de manera tan significativa. Y también cuando tenemos unas buenas bases o creamos ese ejemplo en casa, muchas veces el adolescente no va a escoger esos alimentos o va a ser muy esporádicamente. Tomar muy a consideración que también en esta etapa se da mucho la presión social, ¿ok? Y en esto quiero hablar y referirme acerca de fumar o beber. Casi siempre, recordemos que en esta etapa se dan cambios, estamos explorando nuestro cuerpo. Exactamente, nos preguntamos a qué sabe, y más si los amiguitos lo hacen, pues tenemos esa confianza incluso aún más con los amigos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que ser bien abiertos con nuestros hijos, tener una comunicación bastante abierta.
una vez más, no prohibir, siempre tener una conversación donde podamos poner ambas partes, ¿ok? Que podamos llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque en esta etapa se dan muchas deficiencias y es sumamente importante que podamos tener un buen aporte de alimentos. Entonces, si este adolescente fuma y bebe, desde entrada vamos a tener deficiencias de vitamina C, vitamina E, zinc, que todos estos van a ser sumamente importantes para el crecimiento. Entonces, también importantísimo crear mucha conciencia en nuestros hijos o en adolescentes para que ellos entiendan la importancia de poder crecer sanos y saludables. Siempre un adolescente tiene a alguien como héroe o Claudia, como meta. Siempre creo que también como muchos padres de familia se confían mucho en esta etapa de crecimiento. No, es que él come hamburguesas porque en realidad está bien flaquito y él tiene un metabolismo acelerado y nunca engorda. Nos debemos confiar solo por el hecho de que él tenga un metabolismo acelerado por comer comida chatarra. No, definitivamente no. Recordemos que los alimentos nos van a ofrecer nutrientes y en esta etapa es crucial poder brindarle al organismo todos estos nutrientes. Entonces, si le estamos dando a nuestros hijos solo comida chatarra, literal estamos dándoles calorías vacías, que solo les están dando exceso de energía y no les está ofreciendo. Ahí vamos a tener una deficiencia subclínica que probablemente vemos a nuestro hijo bien, con un peso normal, activo, pero en realidad la deficiencia se está dando en el cuerpo y a largo plazo esto va a afectar. Incluso puede ser que nosotros no vemos que él se saca malas notas o que no le va bien en el colegio, pero en realidad el organismo está haciendo un esfuerzo extra y estamos teniendo ese tipo de desnutrición. Pero ¿qué es importante acá? Poder observar y poder tener en claro que sí o sí esta etapa es crucial para el crecimiento. De hecho, solo para que lo tomen en consideración, el 95% de nuestra reserva de calcio y minerales en hueso se da en la adolescencia. ¿Y qué pasa muchas veces en la adolescencia? Estamos tomando muchos refrescos de sodas carbonatados y especialmente los oscuritos. Estos tienen un químico que se llama ácido fosfórico y este ácido fosfórico roba el calcio de nuestros huesos. Entonces, ocupamos aproximadamente 4 veces más aporte de calcio en la adolescencia que un adulto promedio e incluso un niño. Entonces, sumamente importante que tomemos en consideración eso y entender que no se trata de que no vamos a comer este tipo de alimentos, sino que siempre saber cuándo incluirlos y que realmente sea de vez en cuando. Un adolescente también, por lo general, está bastante en actividad física, está en algunos deportes. Ellos deberían de tener alguna alimentación especial, ya de que desde pequeños han tenido alguna actividad, ya sea en natación, fútbol, en lo que sea. Ok, siempre la actividad física es parte de, entonces aproximadamente 60 minutos al día deberíamos de hacer una actividad física. Entonces, ¿qué sucede? Ahora con los celulares, la tableta, la televisión, los videojuegos, ya los niños ya ni salen al parque, bueno, los adolescentes ya ni salen al parque, tal vez ya no tienen actividades que jugamos fútbol y ahora pues con la pandemia se ha convertido un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, siempre la actividad física debe ser por lo menos 60 minutos, o sea, 1 hora diaria, al menos 5 veces a la semana en los adolescentes. Ahora bien, si ese niño hace un deporte ya de alta resistencia, que entrena, que tiene ya alta demanda, en ese caso sí se hace un ajuste en la alimentación, se van a dar aún más calorías, se va a dar aún más aporte de ciertas vitaminas y minerales. Y algo muy importante acá es lo siguiente. A veces se tiene el mito que se dice que entre más ejercicio hagas, más vas a crecer. Sí, el ejercicio estimula la hormona de crecimiento, entonces por ende los adolescentes que hacen ejercicio tienden a crecer más, pero a la vez es contradictorio porque si se exceden, hace el efecto contrario. Ya la hormona de crecimiento no tiene como su pico, entonces no se da un correcto crecimiento. Entonces, ahora bien, si ese adolescente es deportista, debe de llevar una alimentación adecuada y tenemos que tener mucho ojo principalmente en las mujeres
porque la menarquía, que es la primera menstruación, usualmente está en un promedio a los 12 años, cuando ya la niña desarrolla. Puede ser a los 8, desde los 8 años, ¿verdad? Pero usualmente a los 12. ¿Qué pasa si esa niña, esa adolescente siempre ha hecho ejercicio, siempre ha estado en natación, en muchos deportes? Puede hacer que haya un retraso de su menstruación. Entonces, la menstruación ocupa cierto porcentaje de grasa. Si esa adolescente se mantiene en constante ejercicio y su porcentaje de grasa es bien bajo, su menstruación no va a llegar y eso es un problema. Entonces, siempre es parte de que se da en las niñas deportistas, incluso ya en adultas se llama la triada del ejercicio, que usualmente hay periodos irregulares, o sea, la menstruación no llega todos los meses como debería. Entonces, sí tener cuidado en el aspecto adolescente, porque al momento de tener nuestra primera menstruación, se da el desarrollo del adolescente. Entonces, ahí sí tengamos mucho ojo en ese aspecto. Los cambios hormonales, especialmente en las niñas, son bien drásticos y más cuando ya han tenido su menstruación. ¿En su alimentación debería de variar en la adolescencia, por ejemplo? Sí, en el caso del hierro, las niñas aumenta 8 miligramos versus el varón. Ese aumento se debe dar. Entonces, siempre tener en consideración hacer ese chequeo médico. Recuerden que un adolescente o un menor de edad siempre debe llevar un constante chequeo con el doctor, ¿verdad? Para ver sus gráficas de crecimiento. Entonces, cuando la niña esté en su menstruación, o podemos tenerlo como hábito siempre, tratar de incluir alimentos ricos en hierro para que ella, al momento de que se haga la pérdida de esta sangre, obviamente se pierde sangre, entonces no vaya a haber una anemia. Y en ese caso, yo les recomendaría, si ustedes pueden y les gusta o quieren incorporar, siempre el hígado va a ser una buena opción para que podamos cumplir con esa recomendación del hierro. Hay que saberlo preparar. Aparte del hígado. Hablo por mí, por muchas personas, aparte del hígado, otro alimento que sea igual de bueno que el hígado. No, definitivamente el hígado no es un alimento muy aceptado, pero podría ser, ¿verdad? Entonces, por eso es la recomendación. Carnes rojas, siempre tratemos por lo menos una vez a la semana. Estas tienen grandes cantidades de hierro. Y en el caso de los alimentos vegetales, los frijoles, las lentejas, los alimentos de hoja verde, pero ojo acá. Siempre estos alimentos los tenemos que acompañar con una fuente de vitamina C. Entonces yo les recomendaría que traten de acostumbrarse a comprar siempre que vayan al súper un pimiento rojo. Entonces, y cocinen los frijoles, pongan la ensalada verde con un pimiento rojo, porque estos tienen muchísima más vitamina C, incluso que una naranja que usualmente conocemos en los cítricos, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿sí? Bien, Claudia, hay muchos niños que ni siquiera te quieren comer. ¿Qué podemos nosotros hacer? Porque tal vez nosotros tenemos una buena alimentación en la familia, pero siempre hay un niño en la familia que no quiere absolutamente nada. No quiere su comida favorita, le hacen tal plato, no le gusta. Es una complicación. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Claro que sí. Bueno, siempre evaluar cada caso puede hacer que está pasando un momento difícil. La adolescencia realmente es un boom de hormonas. Hay momentos en los que en realidad el hambre se suprime, pero ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando esto ya se vuelve de manera frecuente o ya lleva varios días sin comer, entonces definitivamente buscar ayuda profesional. Aquí se va a evaluar, número uno, si estamos teniendo alguna deficiencia, si tenemos alguna anemia o estamos teniendo en algún momento deficiencia de vitamina D, zinc, entonces ahí se suplementa y pues el niño va a tener hambre de nuevo, ¿verdad? Ese apetito va a volver. Segundo, habría que ver si no está pasando por algún problema, si le están haciendo bullying en la escuela, si el adolescente no se siente cómodo con su cuerpo. Hay investigaciones que nos dicen que aproximadamente el 53%, oigan bien, de las adolescentes niñas en alguna etapa de su adolescencia dejaron de comer por el simple hecho de querer bajar de peso. Entonces, mucho ojo con el bullying. Ver también si el adolescente se preocupa demasiado por su apariencia física, que la ropa que sea holgada
o que, ay, eso engorda, o eso tiene muchas calorías, o siempre está cuestionándose sobre la comida, pues ahí estamos hablando ya de un trastorno alimenticio. Ver también si hay alguna depresión. Y con respecto, pues, recordemos que hay de personalidad a personalidad, ¿verdad? Entonces, conocer mucho al adolescente con el que estamos tratando, si realmente solo es un capricho o una parte de rebeldía, entonces no darle mucha importancia. Como les digo, si ya eso se vuelve semanal, que todos los días o definitivamente no come absolutamente nada, sí hay que buscar ayuda profesional. Y segundo, tener una comunicación constante con él o ella y preguntarle como, ay, ¿por qué ya no te gusta esta sopa? ¿O por qué ya no te gusta esta preparación? Y preguntarle por qué, ¿ok? Siempre los adolescentes van a tener una razón y de alguna manera podemos llegar a algún acuerdo. Incluso no tener ese papel de policía, de que te comes esto porque te lo comes una vez más. Llegar a ese acuerdo, y yo les daría la recomendación que tengan como ese jueguito con las comidas y digan, ok, me das el desayuno, que esté bien nutritivo y yo te dejo elegir la cena. Podemos ir haciendo como ese juego o dejarlo involucrarse en la cocina. O tal vez muchas veces de manera sensorial, la vista, el gusto, el tacto, el olfato. Hay personas que tienen más desarrollado aún esos sentidos. Entonces puede ser que, ok, sí le gustaba el arroz con carne molida, pero actualmente no le gusta que el arroz y la carne se combine, esa textura ya no le parece. Entonces, o tal vez al momento de olores está pasando por una situación de que no, ese olor me está causando desagrado o quizás ya no lo siento tan rico. Recordemos que todo esto es un proceso, entonces yo les diría la comunicación es sumamente importante y fijarnos en el crecimiento y la ganancia de peso. Mientras estas vayan bien, no se preocupen que no puede ser nada grave, solamente son etapas. Claudia, ¿qué pasa si alguien ha pasado por un proceso de trauma, digamos, y no quiere comer carnes? Carnes que prácticamente es vital para nuestra salud, pero tal vez sufrió una intoxicación y ya lo rechaza en su totalidad, que suele pasar muy a menudo. Definitivamente, y como adultos también nos pasa porque tenemos esa mala experiencia. Entonces no, yo diría que dejemos un tiempo, dejemos un periodo y le podemos preguntar a la persona, al adolescente, probamos con este tipo, no te preocupes, la vez pasada fue quizás comiste muy rápido, tenías una mala digestión en ese momento, entonces siempre dar como diferentes causas para que el adolescente se sienta tranquilo respecto al alimento en sí. Ahora bien, sucede en muchos casos, suceden dietas de moda. ¿Y qué pasa? A veces se pone de excusa de que tal vez una mala experiencia con la carne porque se quiere hacer vegetariana esa persona. Entonces, ¿qué va a ser importante acá? Sí, la carne es importante desde el punto de vista de la proteína, pero definitivamente, como hemos hablado en programas anteriores, si el adolescente decide que ya no quiere comer carnes, claro, es vital que asista a un nutricionista para que no vaya a haber una complicación y se pueda hacer un buen aporte de proteína vegetal. Entonces, no pasa nada, tampoco obliguemos a los adolescentes, recordemos que hay etapas, pero sí, en el aspecto de la carne, ojo ahí, llevar al nutricionista y suplementar con vitamina B12. La B12 sí o sí debe estar suplementada en el caso que no consumamos productos animales. ¿Es necesario una evaluación nutricional? Claro que sí. Siempre les digo yo que con respecto a la nutrición, todas las etapas de nuestra vida tenemos requerimientos diferentes, tenemos nutrientes críticos diferentes. Entonces, yo les aconsejo que traten en todo lo posible de llevar un chequeo anual para ver que todo está bien. En el caso de niños, eso es un chequeo mensual, usualmente se hace con el médico para ver la curva de crecimiento, etcétera, y en algunos casos, cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de la edad de cada niño, entonces se hace una intervención nutricional para enseñarle a los papás qué debe de comer, qué no debe de comer. Y en el caso de la adolescencia, siempre tener cuidado con ese crecimiento y ese aumento de peso. Y si el niño va todo bien, podemos estar haciendo el chequeo una vez al año, o si tiene su chequeo mensual, su chequeo anual con su doctor, también puede remitir o no. En caso de que el adolescente tenga una patología, ok, le diagnosticaron diabetes tipo 1 o tipo 2 en caso de obesidad,
si necesita pérdida de peso o etcétera, cualquier enfermedad, ahí sí ya va a depender de cada caso el control nutricional que debe llevar el paciente. ¿Qué pasa si el padre de familia que quiere llevar ese control nutricional en caso de que su hijo pase por obesidad? ¿Se puede hacer? Sí, claro que sí. Ya en este caso, usualmente los primeros 6 meses se hace de manera mensual y ya después se pueden alargar las consultas de 3 a 6 meses, dependiendo de cada caso. Entonces, pero siempre tiene que ir, porque lo recomendable es ir con un nutricionista que esté avalado para que vea de que su baja de peso sea adecuado también a su edad. Exactamente, porque recordemos que estamos en una etapa de crecimiento, entonces no solamente se trata, como decimos usualmente los adultos, voy a comer menos y me voy a matar en el gimnasio. No, un adolescente necesita las energías necesarias para crecer. Entonces, esto básicamente el objetivo es mejorar hábitos. Definitivamente el adolescente no es como que se pone en una dieta, pongámoslo así, pero sí se mejoran hábitos y a la misma vez se tiene ese control de que el peso no tenga una ganancia, sino que se mantenga o en algunos casos se pueda reducir, pero que la estatura, el crecimiento de estatura no se vea afectado. Entonces, claro que sí, en adolescentes, niños, principalmente se ocupa esa ayuda profesional y no digamos porque estamos teniendo esa etapa crítica de crecimiento. En adultos igual la necesitamos, pero ya crecimos, ya nos desarrollamos, entonces ya no va a haber tal vez una consecuencia tan grave, pero siempre hay consecuencias negativas en caso de que lo hagamos sin ayuda profesional. También se da el embarazo prematuro en muchas adolescentes que están en ese proceso de desarrollo, están en proceso de hormonas. ¿Cómo debe ser la alimentación en esos casos cuando aún una jovencita no ha terminado de desarrollarse? Eso es realmente algo complicado y triste a la vez. Ok, algo que quiero que les quede muy claro es que en esta etapa de adolescencia, si la niña sale embarazada, el cuerpo prioriza a la mamá, ¿ok? Entonces, si la niña no está teniendo un buen aporte de nutrientes, no se está alimentando bien, el cuerpo va a elegir primero a la mamá y va a venir a afectar el bebé y puede llegar diversas complicaciones. ¿Cuál va a ser mi recomendación, papás? Sí o sí, desde que su niña tenga su menstruación, claro, siempre mucha educación sexual, pero una manera de asegurar de que ese embarazo sea seguro, sobre todo para el bebé, es que suplementemos a las niñas con ácido fólico. Usualmente un embarazo nos venimos a enterar hasta el mes o 6 semanas después de que ya no viene la menstruación. Entonces, el ácido fólico ayuda en la formación de la espina del bebé o de la parte neurológica nerviosa y se da en las primeritas semanas de embarazo. Entonces, si tenemos siempre esa suplementación de ácido fólico, vamos a evitar, en cualquier caso, si esa adolescente sale embarazada, que el bebé no vaya a tener ninguna malformación en su espina bífida. Entonces, esa sería la recomendación número 1. Segundo, si ustedes, papás, no tienen un control con el médico, por ejemplo, o no quieren hacer esa suplementación, tratemos de incluir alimentos ricos en ácido fólico y esos principalmente van a ser los vegetales de hoja verde. Y básicamente siempre las recomendaciones nutricionales de manera general tiene que haber un buen aporte de proteína, carbohidratos, incluso en la adolescencia el promedio de calorías de una niña son de 2.200 calorías y el promedio de un niño son de 2.500 a 3.000. Entonces, solo para que sepan que el adolescente debe comer aún más, incluso que un adulto promedio que no hace actividad física. ¿Un mensaje final que te gustaría dejar? Perdón, no se escuchó, se cortó. Ya para finalizar, un mensaje final para que nos dé ese motivo para llevar una alimentación saludable. Ok, recuerden que cada etapa de nuestra vida es sumamente importante la alimentación, veámoslo como una inversión y sobre todo cuando somos menores de edad, esto va a garantizar el futuro de ese niño o esa niña. Entonces, somos responsables, sobre todo los papás responsables de poder brindar una buena alimentación a estos niños y niñas. Cualquier duda,
cualquier cosa. Yo sé que muchas veces decimos que la alimentación cara es saludable, pero realmente tenemos alimentos naturales bastante accesibles. Incluso solo con el hecho de cuidar el método de preparación, podemos hacer la gran diferencia en nuestro día. Pueden escribirme, me pueden llamar, me pueden mandar un mensajito y yo con mucho gusto les puedo ayudar. Gracias, Claudia. ¿Cómo te podemos seguir a través de las redes sociales? Claro que sí, tanto en Facebook como en Instagram, como nutricionista Claudia Elías, o 9775-4449. Cualquier consulta, cualquier duda, con mucho gusto yo les respondo. Gracias por este tema, en realidad bastante importante para la alimentación y también para la salud de todos los jóvenes. Pase un feliz día y este ha sido el segmento de nutrición. Es momento de ir a una pausa comercial, ya regresamos.